Mucho antes de su nacimiento, el pueblo de Israel vivía bajo el dominio romano, anhelando al Mesías prometido. Los profetas habían hablado de alguien que traería paz, justicia y salvación al mundo. Sus palabras resonaron a través de las generaciones y perduraron en los corazones de quienes aguardaban esperanza. En el pequeño pueblo de Nazaret, en la región de Galilea, vivía una joven llamada María. Estaba comprometida con un humilde carpintero llamado José. Sus vidas eran sencillas y tranquilas, hasta que un momento extraordinario lo cambió todo. Según los relatos evangélicos, el ángel Gabriel se le apareció a María con un mensaje de Dios. Le anunció que había hallado gracia ante los ojos del Señor. Concebiría un hijo, no por medios terrenales, sino por el poder del Espíritu Santo. El niño, dijo Gabriel, se llamaría Jesús, y sería conocido como el Hijo del Altísimo. Aunque temerosa e insegura, María aceptó el mensaje con gracia. Sus palabras fueron sencillas, pero contundentes. Hágase en mí según tu palabra. José, al enterarse del embarazo de María, se turbó. Pero en un sueño, un ángel le aseguró que este niño era santo, y que debía tomar a María por esposa. José obedeció, permaneciendo a su lado con silenciosa fortaleza. Poco después, el emperador romano César Augusto ordenó un censo, exigiendo que todos regresaran a sus pueblos ancestrales. José, perteneciente a la casa de David, viajó con María a Belén. Allí, en un humilde establo, rodeado de animales y en silencio, María dio a luz a Jesús. No hubo procesión real ni una gran bienvenida. Solo un pesebre como cuna y el amor sereno de dos padres. Pero en la quietud de esa noche, los pastores que cuidaban sus rebaños en las cercanías recibieron la visita de un ángel, quien les trajo noticias de gran alegría. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador. Él es Cristo el Señor. Una multitud de ángeles apareció cantando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su favor. Los pastores se apresuraron a encontrar al niño y a difundir la noticia de lo que habían visto. A lo lejos, unos magos de Oriente siguieron una extraña estrella que los guió a través de grandes distancias. Al llegar a Belén, trajeron regalos de oro, incienso y mirra, honrando al recién nacido como a un rey. Pero no todos recibieron este nacimiento con alegría. En Jerusalén, el rey Herodes se conmovió profundamente al oír hablar de un nuevo rey de los judíos. Temiendo perder su poder, conspiró para destruir al niño. Advertido en un sueño, José huyó con María y Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Solo entonces regresaron, estableciéndose de nuevo en Nazaret. Y así, el niño creció, en silencio, lejos de reyes y cortes, pero su vida ya estaba marcada por la maravilla, el misterio y el cumplimiento de la profecía. Nació no en esplendor, sino en humildad, no entre los poderosos, sino entre los pobres. Sin embargo, en él, muchos llegarían a ver la luz del mundo. Tras regresar de Egipto, José, María y el joven Jesús se establecieron de nuevo en la tranquila ciudad de Nazaret. Enclavada en las colinas de Galilea, Nazaret era un lugar de vidas sencillas y familias trabajadoras. Allí, lejos de la mirada de gobernantes y sacerdotes, Jesús comenzó a crecer. Los evangelios nos cuentan poco sobre estos primeros años, pero lo que sí revelan está lleno de significado. Jesús se fortaleció, tanto física como espiritualmente. Bajo el cuidado de María y José, aprendió las costumbres de la vida judía, celebrar festividades, estudiar las escrituras y trabajar con sus manos. José, carpintero de profesión, probablemente enseñó a Jesús el oficio de tallar madera. El taller se convirtió en un lugar de aprendizaje, momentos de tranquilidad entre padre e hijo, el aroma a serrín, el ritmo constante del martillo y el cincel. Estos años eran de apariencia ordinaria, pero sagrados en su sencillez. Cada año la familia viajaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, uniéndose a miles de peregrinos que acudían a adorar al templo. Fue un viaje de fe y tradición que repasaba la historia de la liberación de Israel de Egipto. Cuando Jesús tenía 12 años, ocurrió algo extraordinario. Después de una Pascua, María y José emprendieron el viaje de regreso, asumiendo que Jesús estaba entre los viajeros. Pero tras un día de viaje, se dieron cuenta de que no estaba. Angustiados, regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros,
escuchando, haciendo preguntas y asombrando a todos con su comprensión. María, aliviada y confundida a la vez, le preguntó por qué se había quedado. Jesús respondió con palabras que insinuaban su identidad más profunda. ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi Padre? Aunque no comprendían del todo su significado, María atesoraba estas cosas en su corazón. Jesús regresó a Nazaret con ellos, obediente y humilde. Continuó creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y la gente. Estos años de tranquilidad lo prepararon para lo que estaba por venir. Vivía entre vecinos, compartía comidas con su familia y recorría los polvorientos caminos de Galilea. Para muchos, era solo el hijo del carpintero, pero en su interior habitaba algo eterno. No hubo señales, ni milagros, ni grandes discursos, solo una profundización espiritual, una vida arraigada en la tradición y el silencioso desarrollo de un propósito mayor. Y entonces, el silencio se rompió. Pasaron los años en la tranquila Nazaret. Jesús, ya adulto, se preparaba en silencio para el llamado que lo esperaba. Pero el mundo a su alrededor estaba cambiando. En el desierto, cerca del río Jordán, una voz audaz y ardiente comenzaba a alzarse, llamando al pueblo a volver sus corazones a Dios. Multitudes acudían de todas partes: campesinos, soldados, comerciantes, incluso recaudadores de impuestos, atraídos por su mensaje de urgencia y esperanza. Muchos se preguntaban si Juan mismo era el prometido. Pero él fue claro: yo no soy el Mesías. Viene después de mí uno más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Esa voz pertenecía a Juan el Bautista, un profeta vestido de pelo de camello, que se alimentaba de miel silvestre y langostas. Predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente en el río como señal de purificación y renovación. Sus palabras eran poderosas, estremeciendo incluso a los orgullosos y temerosos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Se encontraba entre la multitud, no como maestro todavía ni como líder, sino como uno de ellos. Le pidió a Juan que lo bautizara. Al principio Juan dudó: necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? Pero Jesús insistió: que así sea ahora. Es apropiado que hagamos esto para cumplir con toda justicia. Entonces, un día, Jesús llegó al Jordán. Juan accedió. Y cuando Jesús entró en el río, ocurrió algo extraordinario. Fue un momento de confirmación divina. Una revelación silenciosa para quienes tenían oídos para oír y ojos para ver. Pero incluso cuando esta señal celestial confirmó su identidad, Jesús no se apresuró a hablar ni a reunir seguidores. En cambio, se retiró al desierto. Durante 40 días, ayunó en soledad, rodeado del calor del desierto, el silencio y la cruda desolación de la tierra. Y allí, a la sombra de su hambre, llegó la tentación. Al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Y una voz vino del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este periodo de prueba marcó un punto de inflexión. Según los evangelios, el diablo lo puso a prueba 3 veces. Primero, instándolo a convertir piedras en pan para saciar su hambre. Luego, a arrojarse desde lo más alto del templo para demostrar que los ángeles lo atraparían. Finalmente, ofreciéndole todos los reinos del mundo si Jesús se inclinaba y lo adoraba. En cada ocasión, Jesús respondió con las Escrituras. En cada ocasión, resistió. Y cuando las tentaciones cesaron, el diablo se marchó. Los ángeles vinieron y lo ministraron. Pasaron los años en la tranquila Nazaret. Jesús, ya adulto, se preparaba en silencio para el llamado que lo esperaba. Pero el mundo a su alrededor estaba cambiando. En el desierto, cerca del río Jordán, una voz audaz y ardiente comenzaba a alzarse, llamando al pueblo a volver sus corazones a Dios. Esa voz pertenecía a Juan el Bautista, un profeta vestido de pelo de camello, que se alimentaba de miel silvestre y langostas. Predicaba el arrepentimiento y bautizaba a la gente en el río como señal de purificación y renovación. Sus palabras eran poderosas, estremeciendo incluso a los orgullosos y temerosos: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Multitudes acudían de todas partes: campesinos, soldados, comerciantes, incluso recaudadores de impuestos, atraídos por su mensaje de urgencia y esperanza. Muchos se preguntaban si Juan mismo era el prometido. Pero él fue claro: yo no soy el Mesías. Viene después de mí uno más poderoso que yo,
cuyas sandalias no soy digno de llevar. Entonces, un día, Jesús llegó al Jordán. Se encontraba entre la multitud, no como maestro todavía ni como líder, sino como uno de ellos. Le pidió a Juan que lo bautizara. Al principio Juan dudó: «Necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Que así sea ahora. Es apropiado que hagamos esto para cumplir con toda justicia». Juan accedió. Y cuando Jesús entró en el río, ocurrió algo extraordinario. Al salir del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Y una voz vino del cielo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Fue un momento de confirmación divina. Una revelación silenciosa para quienes tenían oídos para oír y ojos para ver. Pero incluso cuando esta señal celestial confirmó su identidad, Jesús no se apresuró a hablar ni a reunir seguidores. En cambio, se retiró al desierto. Durante 40 días, ayunó en soledad, rodeado del calor del desierto, el silencio y la cruda desolación de la tierra. Y allí, a la sombra de su hambre, llegó la tentación. Según los evangelios, el diablo lo puso a prueba 3 veces. Primero, instándolo a convertir piedras en pan para saciar su hambre. Luego, a arrojarse desde lo más alto del templo para demostrar que los ángeles lo atraparían. Finalmente, ofreciéndole todos los reinos del mundo si Jesús se inclinaba y lo adoraba. En cada ocasión, Jesús respondió con las Escrituras. En cada ocasión, resistió. Y cuando las tentaciones cesaron, el diablo se marchó. Los ángeles vinieron y lo ministraron. Este periodo de prueba marcó un punto de inflexión. Jesús emergió del desierto con claridad y una fuerza serena. Jesús regresó del desierto transformado. Con una serenidad firme, comenzó a caminar por las aldeas de Galilea, predicando un mensaje sencillo pero poderoso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. No buscó los grandes templos ni las ciudades poderosas. En cambio, caminó por los campos, se acercó a los pescadores y habló en sinagogas humildes. Sus palabras no eran gritos de condena, sino una invitación a despertar, a mirar hacia Dios con un corazón nuevo. Cerca del mar de Galilea, Jesús encontró a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Estaban echando sus redes al agua, como hacían cada día. Jesús los miró y dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudar, dejaron sus redes y lo siguieron. Más adelante, llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también pescadores, también dispuestos a dejarlo todo. En poco tiempo, se formó el círculo inicial de discípulos, hombres comunes, sin títulos ni poder, pero con corazones abiertos. A medida que recorría Galilea, Jesús enseñaba en las sinagogas, proclamaba el reino de Dios y sanaba a los enfermos. Los rumores comenzaron a circular. Un hombre curaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos, y hacía caminar a los paralíticos. Las multitudes crecían. Campesinos, madres con niños, ancianos, incluso fariseos curiosos, todos querían ver, escuchar, entender. Pero Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba almas. Un día, en una colina cercana al mar, se sentó y enseñó a la multitud. Sus palabras se conocieron como el Sermón del Monte, y hasta hoy resuenan con una fuerza serena. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. No hablaba como los maestros de la ley, no imponía mandatos ni buscaba imponer temor. Hablaba con autoridad, pero también con ternura. Usaba parábolas, historias simples con significados profundos. Hablaba de semillas, ovejas perdidas, lámparas encendidas, y de un Dios que era Padre antes que juez. Los discípulos lo seguían con asombro. Lo veían calmar tormentas, liberar a los poseídos, compartir mesa con recaudadores de impuestos y prostitutas. No rechazaba a nadie, y eso desconcertaba a los líderes religiosos. Para muchos, Jesús era un profeta. Para otros, un peligro. Su popularidad crecía, pero también la tensión. Mientras tanto, seguía sembrando. No buscaba fama, no formaba ejércitos, no ansiaba el trono de Jerusalén. Su reino era de otro tipo. Invisible, pero presente. Silencioso, pero imparable. Y aún no había revelado todo.
Con cada paso que Jesús daba, las multitudes crecían. La gente llegaba desde lejos, de Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y Sidón. Algunos buscaban una cura, otros, una esperanza. Muchos, simplemente, no podían apartarse de esa voz que hablaba con amor y verdad. Los milagros se volvieron signos visibles de algo más profundo. Un centurión romano pidió que Jesús sanara a su siervo, y Jesús lo hizo desde lejos, admirando su fe. Una mujer tocó su manto entre la multitud, y fue sanada al instante. Un joven fue devuelto a la vida en la ciudad de Naín. Con cada acto Jesús mostraba que el reino de Dios no era teoría, sino poder real presente entre ellos. Pero también hablaba, y sus palabras tenían peso. A menudo usaba parábolas, relatos breves cargados de significado. Una semilla que cae en diferentes tipos de tierra. Un hijo que se aleja y luego regresa al abrazo del padre. Una oveja perdida por la que el pastor deja a las 99. No todos entendían, pero aquellos que abrían el corazón, comprendían más de lo que podían explicar. Mientras sus seguidores aumentaban, también lo hacían los cuestionamientos. Los fariseos y escribas, guardianes de la ley, comenzaron a observarlo con recelo. No entendían por qué comía con pecadores, por qué sanaba en sábado, por qué hablaba de Dios como un padre cercano, no como un juez distante. Lo retaban en público. Le hacían preguntas con trampa, pero él respondía con sabiduría que desarmaba incluso a los más astutos. Aún así, las tensiones no eran solo teológicas. Había un trasfondo político. Bajo la ocupación romana, cualquier movimiento con seguidores podía ser visto como una amenaza. Jesús no hablaba de armas ni de rebelión, pero hablaba de un reino, y eso inquietaba a muchos. Algunos querían coronarlo como rey, otros, eliminarlo antes de que creciera su influencia. Jesús, sin embargo, no se desviaba. Continuaba su camino curando, enseñando, mostrando compasión. Un día, en medio de una tormenta en el mar de Galilea, sus discípulos entraron en pánico. Jesús dormía en la barca. Lo despertaron con temor. «Señor, sálvanos. Nos vamos a ahogar». Él se levantó, miró al viento y al mar y dijo: «Silencio, cálmense». Y el mar obedeció. Los discípulos se miraron, asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta comenzaba a brotar en todos. ¿Era solo un profeta, un maestro, un sanador, o algo más? Jesús sabía lo que vendría. Sabía que su mensaje, por más lleno de gracia, iba a dividir. Algunos corazones se abrirían, otros se endurecerían. Pero él no vino a complacer, vino a redimir. Y mientras caminaba hacia Jerusalén, cada paso lo acercaba a su destino final. Los días pasaban, y Jesús seguía su recorrido por aldeas y caminos, rodeado de discípulos, multitudes y miradas vigilantes. Sus enseñanzas se volvían más profundas, más exigentes, más personales. Ya no bastaba con escuchar, había que decidir. Fue entonces cuando, en un momento de intimidad con sus discípulos, les preguntó directamente: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Respondieron con lo que habían oído: un profeta, Elías, Juan el Bautista. Pero Jesús insistió: «¿Y ustedes quién dicen que soy?». Simón Pedro, con el corazón en la boca, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo bendijo por esa confesión. Pero también hizo algo inesperado. Por primera vez, habló de lo que estaba por venir. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los líderes, morir, y resucitar al tercer día. Los discípulos quedaron en silencio. Pedro incluso trató de disuadirlo, pero Jesús fue firme. «Apártate de mí, Satanás». No porque Pedro fuera su enemigo, sino porque el camino que él debía recorrer no aceptaba atajos. Su misión no era conquistar con poder, sino entregarse en amor. Jesús empezó a preparar a sus seguidores para la realidad del sacrificio. «Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga». Palabras difíciles, pero necesarias. A pesar de ello, la gloria también se manifestó. En un monte, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y allí, delante de ellos, se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. A su lado aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Una nube los envolvió y se escuchó una voz: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo». Los discípulos cayeron al suelo, temblando. Cuando abrieron los ojos,
Solo Jesús quedaba en silencio, con la misma mirada serena de siempre. Aquel momento de gloria fue breve. Pronto volvieron a los caminos, donde la necesidad y el conflicto los esperaban. Jesús sanaba a los enfermos, pero también denunciaba la hipocresía de los líderes religiosos. Llamaba a la humildad, al perdón, al servicio. Contó la parábola del buen samaritano, donde un extranjero despreciado muestra más compasión que los religiosos. Enseñó sobre el valor de cada persona con historias de monedas perdidas, perlas preciosas y fiestas para hijos arrepentidos. Pero también denunció. Habló con firmeza contra los fariseos que oprimían con leyes, pero no amaban con el corazón. Sepulcros blanqueados. Los llamó. Por fuera, limpios. Por dentro, vacíos. La tensión crecía. Las autoridades religiosas comenzaron a tramar cómo detenerlo. Pero Jesús no aceleró ni se escondió. Siguió enseñando, amando, caminando. Y cada paso lo llevaba más cerca de Jerusalén. Sabía lo que venía. Lo había aceptado desde el inicio. Su destino no era un accidente. Era parte del plan. Un plan de redención, de amor que se ofrece hasta el extremo. Y la ciudad santa, la que mata a sus profetas, lo esperaba. Jerusalén, la ciudad santa, el centro espiritual y político del pueblo de Israel. Cada paso que Jesús había dado, lo había llevado hasta este momento. No entró en secreto, no evitó las miradas. Al contrario, eligió hacer su llegada tan pública como simbólica. Pidió a sus discípulos que le trajeran un asno, un animal humilde, símbolo de paz. Al montar aquel burro y avanzar hacia la ciudad, la multitud comenzó a extender sus mantos en el camino. Cortaban ramas de palma y gritaban con fuerza: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Fue una entrada triunfal, pero también un acto cargado de profecía. El pueblo veía en él al Mesías, al libertador. Pero muchos no entendían que ese reinado no sería con espadas, sino con entrega. Jesús lloró al ver Jerusalén. Si tan solo comprendieras en este día lo que te puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Y así comenzó la última semana. Lo primero que hizo fue dirigirse al templo. Lo que encontró allí lo indignó. Comerciantes, cambistas, ruido y codicia en el lugar más sagrado. Con firmeza, volcó las mesas, echó fuera a los vendedores y exclamó: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Fue un acto audaz, un desafío directo a la corrupción religiosa. Los líderes comenzaron a planear seriamente su arresto, pero temían a la multitud. Durante esa semana, Jesús volvió al templo todos los días, enseñando parábolas que hablaban de justicia, de fe, de vigilancia. Contó la historia de los labradores malvados, del banquete al que los invitados rechazaron, de las vírgenes que no estaban preparadas. Sus palabras eran claras: el reino de Dios estaba cerca, pero no todos entrarían. También habló con sus discípulos en privado. Les advirtió sobre el futuro, sobre la destrucción del templo, sobre tiempos de persecución. Les dijo: «Estén atentos. Nadie sabe el día ni la hora, pero el Hijo del Hombre vendrá». Los discípulos escuchaban con atención, sin comprender del todo. Uno de ellos, sin embargo, comenzaba a alejarse en silencio. Judas Iscariote, tentado, confundido, fue a ver a los sumos sacerdotes. Les ofreció entregarles a Jesús por 30 monedas de plata, y ellos aceptaron. Mientras tanto, Jesús preparaba una última comida con sus discípulos, un momento íntimo, cargado de significado. Durante la cena, tomó pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo entregado por ustedes». Luego tomó la copa: «Esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados». Era la Pascua, la celebración de la liberación de Egipto, pero ahora, Jesús la transformaba en un acto de entrega. Les lavó los pies a todos, uno por uno, incluso a Judas. Luego dijo: «Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado». Aquella noche, después de la cena, salieron hacia el huerto de Getsemaní. Jesús estaba inquieto, aislado entre los olivos, oró con profunda angustia: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sus discípulos, incapaces de mantenerse despiertos, no lo acompañaron en su agonía. Solo,
cansado, pero decidido. Y entonces llegaron, Judas al frente, seguido de soldados con antorchas. Un beso. La señal acordada. Jesús no se resistió. Solo preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Fue arrestado y llevado en la oscuridad. Sus amigos huyeron. Comenzaba la hora más oscura, pero también la más luminosa para la historia humana. Fue llevado primero ante Anás, un ex sumo sacerdote con gran influencia. Allí comenzaron las preguntas, las falsas acusaciones, los empujones, los golpes. Jesús no respondía a la mayoría de los cargos. Su silencio enfurecía. Después, fue conducido ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Toda la cúpula religiosa se había reunido de noche, algo irregular según sus propias leyes, con un solo propósito: condenarlo. Buscaban testigos, pero no coincidían. Hasta que alguien dijo, este hombre dijo que puede destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Entonces Caifás le exigió, te ordeno en el nombre del Dios viviente, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, sin miedo, respondió, tú lo has dicho. Y desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y gritó, ¡ah, blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? La sentencia fue muerte, y mientras lo escupían, lo golpeaban y se burlaban de él, Pedro, su discípulo más cercano, esperaba afuera. 3 veces lo reconocieron, tú estabas con él. No lo conozco. Y justo cuando negó por 3ª vez, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. El miedo, el amor y la culpa se mezclaban en su pecho. Al amanecer, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Solo él tenía la autoridad para imponer la pena capital. Pilato era un hombre político, práctico, incómodo ante aquella situación. Interrogó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Pilato no hallaba culpa en él. Pero al saber que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, gobernador de esa región, que estaba en Jerusalén. Herodes se alegró de verlo, pues había oído hablar de sus milagros, pero al no recibir ninguna palabra de Jesús, lo devolvió a Pilato, no sin antes burlarse de él, y vestirlo con una túnica brillante. Pilato seguía sin encontrar delito. Pensó que podía ofrecerle al pueblo una elección: soltar a Jesús o a Barrabás, un prisionero violento. Pero los jefes religiosos azuzaron a la multitud. Suelta a Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? Crucifícalo. Pilato dudó. Tomó agua y se lavó las manos ante todos. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y así fue entregado. Azotado brutalmente, coronado con espinas, vestido de púrpura y golpeado por los soldados. Le decían con sarcasmo, salve rey de los judíos. Mientras tanto, Judas, al ver lo que había causado, fue presa del remordimiento, devolvió las monedas a los sacerdotes y exclamó, he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos respondieron fríamente, ¿y eso qué nos importa? Judas arrojó las monedas al templo y se fue. Se quitó la vida, ahogado por su culpa. Jesús, debilitado, fue cargado con el madero hacia el Gólgota. En el camino, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz. Las mujeres lloraban, y Jesús les dijo, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Era el día más oscuro. Pero el mundo aún no comprendía que la luz estaba a punto de brillar de una forma jamás vista. El lugar se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí llevaron a Jesús junto a 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Era mediodía cuando lo clavaron a la cruz. El sol brillaba alto en el cielo, pero pronto todo cambiaría. Los soldados echaron suertes para quedarse con su túnica, y la gente miraba. Algunos lo insultaban desde abajo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Por encima de su cabeza, una tablilla decía, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.
escrita en hebreo, griego y latín, para que todos pudieran leerla. Uno de los ladrones lo insultaba también. Pero el otro, conmovido, lo reprendió. ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo merecemos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego, volviéndose a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió con ternura, hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde la cruz, vio a su madre María, y al discípulo que amaba Juan. Con voz débil pero firme dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Era ya la 6ª hora, y el cielo se oscureció misteriosamente. Por 3 horas hubo tinieblas sobre la tierra. El silencio se volvió más pesado que los clavos. La creación parecía contener el aliento. Y entonces Jesús gritó con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un grito de dolor profundo, de soledad abismal. Aún así, seguía confiando. Después, sabiendo que todo estaba por cumplirse, dijo, tengo sed. Le ofrecieron vinagre en una esponja. Y finalmente, con el aliento final, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús inclinó la cabeza y expiró. En ese instante, el velo del templo, una enorme cortina que separaba el lugar sagrado, se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, muchas tumbas se abrieron, y algunos muertos se levantaron después de su resurrección. El centurión romano, testigo del momento, exclamó con asombro, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Todos los que habían venido a ver, golpeaban sus pechos y se volvían tristes. Las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé. Al atardecer, José de Arimatea, miembro del concilio y seguidor secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para bajar su cuerpo. Lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en una tumba nueva, excavada en la roca. Hizo rodar una gran piedra para cerrar la entrada. Las mujeres observaron dónde lo colocaron, y al caer la noche, todo quedó en silencio. El cuerpo del hombre que había cambiado vidas y enfrentado imperios, yacía ahora en la oscuridad de una tumba sellada. Pero incluso en el silencio, algo más grande se estaba preparando. Lo que vendría después rompería toda lógica humana. Era muy temprano en la mañana del primer día de la semana. El sol aún no salía por completo. Las calles estaban en silencio, y las sombras del amanecer cubrían la ciudad de Jerusalén. Un pequeño grupo de mujeres se dirigía apresuradamente hacia el sepulcro donde habían colocado a Jesús. Llevaban perfumes y aceites para ungir su cuerpo como era costumbre. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada? Pero al llegar, vieron que la piedra, esa enorme roca que sellaba la tumba, ya había sido removida. Entraron con cautela. Y lo que encontraron no fue un cuerpo sino un joven vestido de blanco, sentado al lado derecho. El mensajero celestial les dijo, no tengan miedo, buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo dijo. Vayan, y cuéntenles a sus discípulos. Temblorosas y asombradas, las mujeres salieron corriendo. Era difícil entender, ¿cómo podía estar vivo? ¿Qué significaba todo esto? Pero entonces, Jesús mismo se les apareció a María Magdalena. Al principio, no lo reconoció. Pensó que era el jardinero. Le preguntó si sabía dónde habían puesto el cuerpo. Pero cuando él la llamó por su nombre, María, ella lo supo, cayó de rodillas, llena de emoción. Él le dijo, no me toques aún, ve y dile a mis hermanos que voy al Padre. María corrió a contarle a los discípulos, he visto al Señor. Pero ellos dudaban. Algunos pensaban que era demasiado bueno para ser verdad. Otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Estaban escondidos, temiendo represalias, temiendo el futuro. Entonces, en medio de ellos, Jesús apareció. Las puertas estaban cerradas, pero allí estaba él. De pie entre ellos les dijo, paz a ustedes. Les mostró sus manos y su costado. Las señales seguían allí. No era una visión, no era una idea. Era él, vivo. Uno de los discípulos, Tomás, no estaba presente.
Cuando los demás le dijeron lo que habían visto, no lo creyó. Si no veo las marcas de los clavos y no pongo mi dedo en su costado, no creeré, dijo. Una semana después, Jesús apareció de nuevo. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Jesús se acercó y le dijo: «Toma tu dedo. Mira mis manos. Pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Jesús le respondió con una enseñanza que cruzaría los siglos: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron». Durante los días siguientes, Jesús apareció varias veces. En una ocasión, junto al mar de Galilea, los discípulos estaban pescando. No habían atrapado nada. Un hombre en la orilla les dijo que echaran la red al otro lado. Lo hicieron, y pescaron tantos peces que no podían con ellos. Fue entonces cuando Juan, el discípulo amado, dijo: «Es el Señor». Jesús los invitó a desayunar. Pan y pescado al fuego. Un momento tranquilo, íntimo. Conversaron, rieron, se miraron como hermanos reunidos después del dolor. Después, Jesús llamó a Pedro, aquel que lo había negado 3 veces. Le preguntó: «¿Me amas?». Pedro respondió que sí. 3 veces. Y cada vez Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». No era solo perdón, era restauración, era una nueva misión. Durante 40 días, Jesús enseñó. Habló del reino de Dios. Explicó las Escrituras. Les prometió que no estarían solos, que enviaría un Consolador, el Espíritu Santo, para guiarlos. Finalmente, los llevó al Monte de los Olivos. Allí, frente a ellos, les dio sus últimas palabras: «Vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, enseñen lo que yo les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y entonces, mientras lo miraban, Jesús fue elevado al cielo. Una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos quedaron mirando hacia arriba en silencio. 2 figuras vestidas de blanco se les aparecieron y dijeron: «¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado volverá de la misma manera». No fue un final, fue un comienzo. Los corazones de los discípulos estaban encendidos. Ya no había temor. Ahora había propósito, había esperanza, y todo empezó con un sepulcro vacío. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén. Sus pasos eran distintos. No eran los mismos hombres que habían huido en el jardín. Ahora caminaban con propósito, con una promesa viva en el corazón: «No los dejaré solos». Se reunieron en un aposento alto. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas hijo de Santiago, y otros más. Juntos, oraban, esperaban. Jesús les había dicho que no salieran de la ciudad hasta que recibieran poder desde lo alto. Y entonces, llegó el día de Pentecostés. Una ráfaga de viento llenó la casa. Lenguas como de fuego descendieron sobre ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, a testificar con valentía. La ciudad estaba llena de gente de muchos lugares. Al escuchar el alboroto, se acercaron, se sorprendieron. Cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se preguntaban unos a otros: «¿Cómo es posible? ¿No son todos galileos?». Pedro, con el corazón encendido, se levantó y habló. Por primera vez en público desde la muerte de Jesús, con firmeza y claridad les dijo: «Jesús de Nazaret, hombre aprobado por Dios, fue entregado según el plan divino. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos». Las palabras tocaron los corazones. Muchos sintieron un peso profundo. Preguntaron: «¿Qué debemos hacer?». Pedro respondió: «Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Ese día, unas 3000 personas creyeron y fueron bautizadas. La iglesia, como comunidad de seguidores de Jesús, había nacido. Desde entonces, los discípulos predicaban con pasión, compartían lo que tenían, se reunían en casas, oraban, ayudaban a los necesitados. Vivían en unidad. Su mensaje no era político, ni violento. Era esperanza, fe, amor. Los milagros continuaban. Pedro y Juan
sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo. La gente se reunió, asombrada. Pedro les habló de nuevo: no por nuestro poder lo hemos sanado, sino por el nombre de Jesús. Pero el mensaje no fue bien recibido por todos. Las autoridades religiosas estaban preocupadas. Los líderes del templo los arrestaron. Les ordenaron no hablar más en ese nombre. Pero Pedro respondió con firmeza: juzguen ustedes si es correcto obedecerles a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. La persecución comenzó a crecer. Esteban, un joven lleno de fe, fue llevado ante el consejo. Habló con valentía sobre la historia de Israel y la llegada del Mesías. Lo apedrearon hasta la muerte. Mientras caía, sus últimas palabras fueron: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Una figura que observaba todo con atención era Saulo de Tarso, joven, educado, apasionado por la ley. En ese momento perseguía a los seguidores de Jesús con fervor. Iba casa por casa, arrestando a hombres y mujeres. Su nombre se haría famoso, aunque no de la forma en que él imaginaba. Mientras tanto, el mensaje se extendía. A pesar del peligro, los discípulos salieron de Jerusalén. Fueron a Samaria, a Galilea, a otras regiones. En cada rincón, hablaban del Jesús resucitado. Felipe fue uno de los primeros en predicar en Samaria. Realizó milagros. La gente escuchaba con atención. Un ángel le indicó que fuera al sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Allí encontró a un funcionario etíope leyendo al profeta Isaías. Felipe se acercó, le explicó las escrituras, y el hombre pidió ser bautizado en el camino. El mensaje había cruzado fronteras. Mientras tanto, en otro lugar del camino, Saulo iba rumbo a Damasco con cartas para arrestar cristianos, pero algo lo detuvo. Una luz intensa lo rodeó, cayó al suelo, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo quedó ciego. Fue llevado a la ciudad, donde pasó 3 días sin ver, sin comer. Un discípulo llamado Ananías, con temor, fue enviado a orar por él. Cuando lo hizo, Saulo recobró la vista. Fue bautizado, y desde ese momento, todo cambió. Saulo se convirtió en Pablo. El más ferviente perseguidor se convirtió en uno de los más grandes mensajeros. Su voz, sus cartas, sus viajes, llevarían el mensaje de Jesús por todo el Imperio Romano. Pero eso es parte del siguiente capítulo. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar con una energía renovada. Ya no era el perseguidor de cristianos, sino uno de sus más dedicados mensajeros. Viajó por muchas ciudades del Imperio Romano, llevando el mensaje de Jesús a judíos y gentiles por igual. Sus viajes comenzaron en Siria y Cilicia, luego se extendieron hacia Asia Menor y Grecia. En cada ciudad, Pablo enfrentaba tanto aceptación como rechazo. En algunas, las comunidades cristianas crecían rápidamente, mientras que en otras, la oposición era fuerte. Pablo no solo predicaba, sino que también escribía cartas. Estas epístolas eran dirigidas a las iglesias que él mismo había fundado, o a las personas que había conocido. En ellas explicaba las enseñanzas de Jesús, alentaba a los creyentes a mantenerse firmes en la fe, y a vivir con amor y respeto mutuo. Una característica importante de Pablo fue su insistencia en que la fe en Jesús era para todos, no solo para el pueblo judío. Esto significó un cambio profundo. El mensaje de Jesús trascendió las barreras culturales, religiosas y sociales. El cristianismo comenzó a convertirse en una religión universal. Mientras tanto, en Jerusalén, la comunidad de seguidores de Jesús continuaba creciendo. Pedro y los otros apóstoles mantenían viva la tradición y el recuerdo de Jesús, enseñando a nuevas generaciones. Sin embargo, también enfrentaban conflictos internos y externos. El liderazgo de la iglesia primitiva tuvo que lidiar con cuestiones sobre la observancia de la ley judía, la aceptación de los gentiles y la organización de las comunidades. Estas discusiones se abordaron en el Concilio de Jerusalén, donde se decidió que los gentiles no estaban obligados a seguir todas las normas judías para ser parte de la comunidad cristiana. Este momento fue crucial para la historia del cristianismo. Abrió las puertas para que personas de todas las culturas pudieran unirse sin necesidad de convertirse primero al judaísmo. Fue un paso hacia la expansión global del mensaje. La iglesia creció en número y en influencia.
Sin embargo, la oposición también creció. Las autoridades romanas comenzaron a ver a los cristianos como una amenaza para el orden público y para la tradición religiosa establecida. A pesar de la persecución, la fe cristiana siguió extendiéndose. Testimonios de sacrificio, valentía y esperanza inspiraban a muchos a unirse a esta nueva comunidad. El impacto de Jesús y sus seguidores se sentía en todo el Imperio Romano y más allá. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección habían dejado una marca indeleble en la historia. Y así, el legado de Jesús continuó, transformando vidas y moldeando el mundo en formas que sus discípulos apenas podían imaginar. Tras la muerte y resurrección de Jesús, y luego la conversión de Pablo, el cristianismo comenzó a crecer rápidamente, pero también enfrentó grandes desafíos. Pablo siguió viajando por ciudades importantes del Imperio Romano, como Éfeso, Corinto y Roma misma, estableciendo comunidades de creyentes. Estas primeras iglesias eran grupos pequeños pero apasionados que se reunían en casas, compartían lo que tenían y apoyaban a los necesitados. El mensaje de Jesús, basado en el amor, la esperanza y el perdón, atraía a muchos, tanto judíos como gentiles. Sin embargo, este crecimiento también provocó conflictos. Por un lado, algunas comunidades enfrentaban tensiones internas sobre la observancia de la ley judía y las tradiciones. Por otro, las autoridades romanas y judías a menudo veían a los cristianos con sospecha. La fe cristiana no era una religión oficial. Era una minoría que muchas veces sufría persecución. Algunos emperadores romanos, como Nerón, comenzaron a culpar a los cristianos de desórdenes sociales y los persiguieron duramente. Muchos creyentes enfrentaron arrestos, torturas y hasta la muerte por mantener su fe. A pesar de esto, la comunidad cristiana se fortalecía. Los relatos sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas y milagros se compartían y escribían. Los evangelios, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos para preservar y difundir su historia. En paralelo, la organización interna de la Iglesia se fue estructurando. Aparecieron líderes como obispos, presbíteros y diáconos para guiar a las comunidades y asegurar la unidad doctrinal. Con el tiempo, el cristianismo fue dejando de ser solo un movimiento pequeño para convertirse en una fuerza que influiría en la cultura, la moral y la política del Imperio Romano. A medida que más personas se unían a esta fe, el mensaje de Jesús alcanzó rincones remotos del mundo antiguo, sembrando las bases para una transformación profunda que todavía se siente hoy. Durante los primeros siglos, el cristianismo siguió siendo una religión perseguida y minoritaria dentro del Imperio Romano. Sin embargo, poco a poco, su influencia creció y llegó a afectar la vida de muchas personas, no solo en el plano religioso, sino también social y político. Un punto de inflexión ocurrió en el siglo IV c.a.d., cuando el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En el año 313, Sadesh, junto con su coemperador Licinio, emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y ponía fin a las persecuciones oficiales. Esta libertad permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente, construir iglesias y organizarse con mayor libertad. Constantino mismo mostró simpatía por el cristianismo, y aunque no se convirtió formalmente al inicio, favoreció su expansión. Posteriormente, el cristianismo se fue consolidando como la religión dominante del Imperio Romano. En el año 380 m., el emperador Teodosio declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio, marcando un cambio definitivo en la historia religiosa y cultural del mundo occidental. Este reconocimiento oficial llevó a una expansión sin precedentes de la Iglesia y su estructura jerárquica. Se establecieron concilios importantes, como el Concilio de Nicea en 325-20 recintos, donde se definieron aspectos clave de la doctrina cristiana, y se buscó la unidad entre las diversas comunidades. Al mismo tiempo, la Iglesia comenzó a influir en la vida política y social, promoviendo valores y leyes basadas en las enseñanzas de Jesús. La figura de Jesucristo se convirtió en un símbolo central para la identidad de los pueblos europeos durante siglos. Este proceso también generó tensiones internas y debates sobre la interpretación de la fe, pero sentó las bases para que el cristianismo se convirtiera en una de las religiones más importantes del mundo. Así, lo que comenzó como un movimiento pequeño en una región remota del Imperio Romano, terminó transformando profundamente la civilización occidental y dejando un legado que perdura hasta nuestros días.
Con el cristianismo ya establecido como la religión dominante en el Imperio Romano, la historia de Jesús continuó resonando a través de los siglos. Su vida y enseñanzas se convirtieron en la base de una fe seguida por millones en todo el mundo. Los seguidores de Jesús continuaron transmitiendo su mensaje de amor, compasión y esperanza, a pesar de los cambios históricos, sociales y culturales que se sucedieron. Iglesias, monasterios y comunidades cristianas florecieron en distintos continentes. Además, la figura de Jesús inspiró a artistas, escritores y pensadores a lo largo del tiempo. Su historia fue plasmada en pinturas, esculturas, música y literatura, consolidando su presencia en la cultura universal. El cristianismo también influyó en la creación de valores fundamentales como la dignidad humana, la justicia y la caridad. Estos principios se han reflejado en el desarrollo de derechos humanos y en la construcción de sociedades más justas. Hoy, más de 2000 años después, la vida de Jesús sigue siendo un punto de referencia espiritual y moral para millones de personas. Su historia invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, el perdón y el amor al prójimo. Al contar la vida completa de Jesús, recordamos no solo un personaje histórico, sino una figura cuya influencia ha moldeado la historia y la cultura de la humanidad de manera profunda y duradera. Así concluye esta narración pausada y respetuosa de la vida de Jesús, una historia que continúa inspirando y guiando a generaciones en todo el mundo.